Bueno, pues muy buenas a todos. Hoy venimos a analizar la economía de Qatar. Y es que según estimaciones del FMI, actualmente en 2020, Qatar es el país más rico del mundo con una renta aproximada de unos $140.000. Y es que normalmente cuando entraba en los rankings y veía los tops, siempre estaba Qatar ahí. Y lo primero que venía a mi mente era, pues será por el petróleo como muchos países. Pero he decidido darle una oportunidad, analizar esta economía y esto es lo que he descubierto. Si te interesa, no es por el petróleo, si te interesa, quédate hasta el final de este vídeo porque te va a encantar y vas a descubrir un montón de cosas. Vamos, y recuerda suscribirte, que una pequeña parte de la gente está suscrita a mi canal. Suscríbete. Lo primero que vamos a poner de manifiesto es la historia. Para entender un presente hay que tener muy clara la historia del país. En primer lugar hay que tener claro que antes era una colonia del Imperio Británico. Durante esa época era una de las zonas más pobres del mundo y básicamente su economía era muy primaria. Básicamente se centraba en la cría de camellos, en la pesca y cosas así, porque es una península, como estáis viendo ahora mismo en esta imagen. Bien, una vez tenido eso claro, de repente se encontraron y descubrieron petróleo y que además en la zona del litoral de la península había gas. En 1939 fue descubierto el yacimiento de gas. Tras eso básicamente su economía se centró en la exportación de petróleo, ya que el gas no era rentable y ya que estaba sumergido y además no se podía transportar porque no había ningún método para transportar el gas. Por ello, hasta 1971, que fue cuando consiguió su independencia oficial del Reino Unido, básicamente lo que se dedicaba a su economía era exportar petróleo. Y esto siguió esta misma tendencia hasta la primera crisis del petróleo, que tenéis aquí el vídeo, o sea, ir a verlo, genial, está en el canal, súper analizado, y también la segunda crisis del petróleo, y en los 80 la economía de Qatar parecía estar paralizada completamente, como la mayoría de países que dependían exclusivamente del petróleo. El mismo año que Qatar consiguió su independencia, descubrió el mayor yacimiento de gas de todo el mundo, en 1971. Además, con eso se colocó como el tercer país del mundo con más reservas de gas después de Rusia e Irán de todo el mundo. Aún así, como os he comentado antes, sabían que tenían gas, pero no es rentable extraer el gas. Hasta que en 1995 Hamad bin Khalifa le roba el trono a su padre mientras estaba en Suiza y asciende al poder. Con ello cambia de mentalidad y no se centra ya con que, porque Qatar es una monarquía absoluta, no se centra ya en la idea de simplemente producir y que todo sea para ellos y para su propio consumo, sino que quiere dar un nuevo enfoque al país. Lo primero que quiere hacer es explotar esas grandes reservas de gas, quieren darle salida y sacar provecho de ello. Y para ello lo que hace es invertir en una nueva técnica para convertir el gas y transformarlo en líquido para que sea fácilmente transportable y poderlo distribuir a todo el mundo, ya que si no, simplemente tendrían que moverlo por tuberías y era prácticamente imposible, ya que la gente que estaba interesada en adquirir ese gas estaba demasiado lejos como para mandarlo en ese método. Con este nuevo método lo que consiguió fue que la demanda creciese rápido. Con esto lo que se provocó es que al final de los 90 Qatar hiciese muchos acuerdos con diferentes compañías petroleras del mundo para poder distribuir su gas. Además de todo eso, la idea del nuevo jeque no era ya todo el tema de simplemente centrarse en exportar petróleo, ya que si no también quería abrirse al exterior. Y la primera jugada que hizo muy inteligentemente, ya que lo primero que hizo fue aprovechar y ofrecerle a los Estados Unidos construir una base militar en su país. Todo esto sucedió en 1946 y con ello consiguieron además una gran protección, ya que teniendo una base militar de los Estados Unidos, ningún país iba a atrever a atacarlo. En 1997 Qatar llega a un acuerdo con España y Japón de largo plazo para ser el mayor proveedor de gas natural para esos países. Además, con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevos países a este acuerdo de largo plazo y cada vez está vendiendo a más países. Con el paso del tiempo lo que ha acabado pasando es que básicamente ha diversificado su cartera de clientes.
Y con esto tenemos que en los últimos 15 o 20 años la economía de Qatar ha despegado y es increíble, ha subido como un cohete, pero no es solo por eso. O sea, sí es muy importante la producción de gas y la producción de petróleo, pero hay muchísimos otros países que también tienen gas y petróleo, como por ejemplo Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero no están bien administrados y no son tan ricos como Qatar en términos per cápita. Obviamente tiene mucho que ver que es mucho más fácil administrar un país que es muy pequeño que un país como Venezuela, que es enorme, pero no es solo eso. Y inteligentemente, siguiendo con la línea de apertura al exterior, lo que hicieron en 1998 fue llegar a un acuerdo con 5 universidades americanas y 2 europeas para montar un supercampus de investigación y desarrollo educacional. Además, otra de las grandes ideas, y muy acertadas por cierto, fue crear un fondo de inversión que actualmente está valorizado en 333.000 millones de dólares, una locura esto, y se ha centrado en todo tipo de acciones. Esta empresa fue creada en 2005 y básicamente se ha centrado en real estate por mucha parte de Londres, son suyo, por ejemplo en la City tiene grandes rascacielos, tiene locales comerciales, tiene pisos, tiene de todo por Londres. Además del real estate también se ha centrado en la compra de acciones o la compra de empresas, e incluso este fondo ha invertido en equipos de fútbol, ya que si no me equivoco el Manchester United es propiedad suya. Además, en 2005 fue creado el Qatar Financial Center, un centro financiero con la idea de ser una especie de Hong Kong o Singapur. Además, en 2006 Qatar se ha convertido en el mayor exportador de gas natural del mundo. Haciendo hincapié en la tremenda apertura que está haciendo Qatar al exterior, tenemos que, por ejemplo, dentro de 2 años, en 2022, se va a celebrar el Mundial de Fútbol allí en Qatar. Y es más, se está invirtiendo un montón de dinero en nuevos estadios y todo ese tipo de cosas. Y para ver este tremendo desarrollo, pues voy a poneros aquí una imagen de 1977 y una imagen en la actualidad de la capital. La verdad es que me parece una locura cómo ha evolucionado este país, y que no simplemente, inteligentemente, no se ha quedado simplemente en exportar petróleo como han hecho muchas otras economías, y de hecho en la zona muchos otros países siguen siendo muy dependientes de la exportación de petróleo, sino que han decidido inteligentemente invertirlo en educación, en apertura internacional para recibir inversores internacionales y ser ellos los inversores a través de su fondo de inversión, que como os digo es propietario de muchísimas empresas. De hecho está invertido, me parece que en Barclays, en Porsche, en un montón de empresas internacionales muy famosas y muy rentables. Y nada, la verdad que me parece un caso muy curioso para analizar y para prestarle atención. Espero que os haya encantado. Si es así, no os olvidéis de dejar un like y comentar. Y no olvides de compartir el vídeo, ya que me ayudaría un montón si lo haces. Y nada más, espero que os haya gustado y hasta la próxima.